Hola elegidos, bienvenidos una vez más a este espacio especial que se llama Tiempo Elegido. Hoy tenemos el gusto de invitar a un hermano que se llama Jaime Sánchez. Hermano, bienvenido. Queremos hoy hacerle una entrevista y que comparta con nosotros su experiencia en cuanto a su vida espiritual, de algunas preguntas que vamos a realizar el día de hoy. ¿Cómo ha estado? Bueno, antes que el hermano empiece, tenemos que aclarar algo muy especial y es que hemos decidido hacer este espacio para hacer algunas entrevistas a algunas personas que hemos conocido gracias a nuestro canal. Nos han contactado de otros países. En este caso, el hermano Jaime es de España. Hemos conocido a algunas personas de Estados Unidos, de México, etcétera, y vamos a estar entrevistando a algunos de ellos. Pues el común que tienen nuestros amigos es que han salido de algunas denominaciones cristianas, como en el caso de Jaime, salió de la denominación adventista. Tenemos también por ahí un hermano que es de la iglesia pentecostal y así vamos a estar haciendo este tipo de entrevistas, así que no se las pierdan. Iniciamos entonces hoy con el hermano Jaime Sánchez de España. Bienvenido, hermano. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Jaime, vivo en la provincia de Alicante, en España, y sí, estoy casado, tengo 27 años y bueno, digamos que vamos a hablar un poco de mi experiencia y qué es lo que me ha llevado a la fe hebrea. Hermano, quisiéramos de pronto que le contara a nuestra audiencia cómo hicimos contacto, cómo es que hoy estamos acá y pudimos conocernos. Pues fue a través de vuestro canal. Yo la verdad es que he seguido varios canales de personas que guardan la ley de Moisés, pero cierto que a veces por venir de otras denominaciones evangélicas o tener otro tipo de planteamiento de teología, no se asimilaba cierta forma de explicar las cosas a la forma que yo tengo de entenderlas. Digamos, un poco esa perspectiva que tenemos de haber conocido el Evangelio en la Iglesia Adventista. Y eso fue el motivo por el que la verdad es que me gustó mucho los vídeos acerca de la deidad, de la unicidad de Dios y desde una perspectiva que reconocí bastante cercana. Qué bueno. Bueno, tenemos entendido que usted asistió por un tiempo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Hace cuánto dejó de asistir? Y queremos que nos cuente sus motivos. Pues yo realmente conocí el Evangelio en la Iglesia Adventista. Yo era al principio, fui católico, ¿no? Cuando era niño. Desde que dejé la Iglesia católica yo no era creyente 100%, o sea, yo era un niño que me había hecho la comunión, había conocido un poquito el catolicismo, digamos que era un católico cultural, entendía que esa era la forma de acercarme a Dios cuando vi que esa organización estaba corrupta y que había hecho muchas maldades en el pasado, pues me alejé, pero yo no creía en Jesús, en verdad. Entendía que esa era la forma porque era lo que me habían enseñado, pero bueno, es otro Jesús, porque tampoco no es el mismo Jesús de las Escrituras. Entonces, yo desde ese entonces fui deísta, al igual que William Miller, y por lo tanto estuve durante muchos años, llegué a ser representante en España de una organización que es la Unión Mundial de Deístas, cuando era adolescente, porque la verdad es porque era el único que había. Y me pusieron como representante en el correo electrónico y yo sí que me gustaba hablar con las religiones porque siempre me había parecido algo folclórico, ¿no? El tema de las sectas, las religiones, los grupos pequeños, ¿no? Me daba curiosidad, pero era una curiosidad externa, una curiosidad intelectual o una curiosidad como el quien le gusta la historia o le gusta el fútbol, ¿no? Y yo, mi intención era confirmar que todas esas religiones pues eran una mentira, como eran los planteamientos del deísmo, ¿no? Y que eran un mito, ¿no? Y empecé por lo más lejano, empecé por el Tao Te Ching,
que es un librito muy pequeñito, pero de filosofía que se basa en todas las demás filosofías orientales. Luego pasé al libro del Mormón, al Corán y al libro del Mormón. Me leí más o menos la mitad de ambos. Del libro del Mormón un poquito más de la mitad. Pero la verdad es que me parecieron, bueno, yo ya lo sabía, ¿no? Pero me parecieron cuentos, nada que yo viese a Dios en esos escritos. Okay. No sé por qué me dejé la Biblia para el final y a los 17 años empecé a estudiar la Biblia con quien más del campo evangélico, testigos de Jehová, y finalmente acabé estudiando con un pastor adventista, ¿vale? Porque tanto el campo evangélico que yo tenía cercano era un conocimiento muy superficial que no me decía nada, no me causaba interés, y los testigos de Jehová pues tienen una forma de enseñar en la que ya de primeras quieren que entiendan las cosas con su razonamiento. Me pareció una forma algo no muy justa de enseñar el evangelio para los creyentes, no muy racional, aunque luego muchos de los planteamientos he llegado a la misma conclusión de ellos, pero es verdad que esa parte coercitiva que tienen me alejó de esforzarme en estudiar con ellos, ¿no? Y bueno, acabé estudiando en la Iglesia Adventista. Ahí sí que conocí el Evangelio. Principalmente, primero me entró por la razón, gracias a ciertas explicaciones escatológicas y a una sociedad de los últimos días muy similar a la que yo estaba viviendo, y también a muchas profecías que se cumplieron en el Antiguo Testamento en el pasado. Además, entró primero la parte racional, ¿no? Había un conocimiento, al contrario del libro sagrado, había un conocimiento mucho más profundo, incluso superior, una filosofía también superior a lo que yo había conocido en primero de bachillerato en la filosofía griega. Vi que había un conocimiento condensado de muchas otras cosas, y me sorprendió porque, claro, nos enseñan muchas veces muchas asignaturas en el instituto que tienen que ver con las humanidades y las ciencias sociales, y la Biblia realmente tiene el conocimiento de muchas de ellas juntos, de muchas preguntas filosóficas de los filósofos griegos lo tienen, ¿no? Pero de alguna forma se nos ha ocultado ese conocimiento a lo largo de la historia. Y finalmente fue la parte emocional. En el Nuevo Testamento, sobre todo, varios versículos de las palabras de Jesús, del apóstol Juan principalmente, se me quedaron grabadas en el corazón, y ahí sí que me asusté y ahí sí que huí. Pero ahí algo estaba pasando dentro, huí, quise volver con mis amigos que tenía en esa época en bachillerato, tener mi vida de antes, pero vamos, duré 3 meses y al final volví, estuve un año entero estudiando en la Iglesia Adventista. Muy bien, ¿y hace cuánto ya dejó de asistir a la denominación adventista? Sí, bueno, yo después de ese año entero, por un problema personal, vamos a decir, tenía 18 años en ese momento, mi familia no era creyente, digamos que tuve un problema personal que me alejó de Dios, vamos a decir, y estuve unos 5 años fuera. Aún así, respecto a otra gente que ha estado fuera, yo sí que seguía creyendo. Yo tenía gente que había salido de testigos de Jehová, adventistas y tal, y yo seguía creyendo en la Biblia. En cambio, veía que había otra gente que salía que había dejado de creer. Entonces, para mí, el tiempo que estuve fuera fue doloroso, todo el que estuve. Y finalmente volví en la época del COVID al adventismo. Es cierto que ese tiempo fui creyendo lo que se me había enseñado, quedó un poco mi estudio en stand-by. Por lo tanto, yo he creído en la doctrina de la Iglesia Adventista durante muchos años. Quizás si hubiese tenido la misma intensidad de estudio, posiblemente hubiese estado menos tiempo creyendo en esa doctrina. Y bueno, volví porque estaba esforzándome en muchos aspectos de mi vida exteriores, hacía deporte, competía, tenía amigos con los que salía, estaba estudiando, y cuando vino el COVID, al no quererme,
pues aquí la Comunidad Valenciana aquí en España fue la más agresiva de toda España. Entonces, una de las, más allá de lo de no poder ir a un restaurante, un bar o incluso a una terraza, que eso sí estuvo en toda España, aquí fueron más agresivos, no se podía entrar en espacios deportivos incluso. Al hacer natación, yo entrenaba todos los días, era mi vida, ¿no? Me esforzaba mucho. Entonces, dejé de entrenar, dejé de competir, dejé de salir, de quedar con nadie, perdí ese curso académico. Y eso fue como un encuentro, ¿no? Un encontronazo entre el mundo, ¿no? En el que yo me esforzaba y la conciencia, porque yo sabía que la información que nos estaban dando era deficiente, la información que nos estaban dando sobre estaba manipulada e incluso era contradictoria, ¿no? Por ejemplo, aquí en España se bautizan a niños pequeños cuando la incidencia del COVID en niños pequeños era muy baja. Al final, años después, la mayoría de gente o muchas de las personas no ha dado la razón en que por lo menos ciertos grupos poblacionales que no tienen ningún sentido médico. Entonces, bueno, así volví y finalmente cuando volví lo hice muy interesado en bautizarme inmediatamente, la verdad, o en 3 meses terminar los estudios bíblicos temáticos, bautizarme. Volví en Navidad, me quería bautizar en verano, incluso quería trabajar un año, ahorrar y estudiar al seminario. Me quería meter al seminario y ahí fue como, bueno, en la época que yo estuve un año estudiando con los adventistas, mi madre se convirtió en testigo de Jehová. Quise rebatir y quise estar convencido de lo que yo estaba enseñando tenía razón, o de lo que yo creía tenía razón. Y estudié el tema de la ley. Estudié sobre todo Génesis, la ley antes de la ley en el Pentateuco, en la Torá, en la ley. Y cuando volví, algunos aspectos de los profetas, cuando volví al Nuevo Testamento, me di cuenta de que la doctrina que enseña la Iglesia sobre la ley moral y la ley ceremonial no estaba señalada claramente en el Antiguo Testamento, solo había elementos, ¿cómo decirlo?, circunstanciales. Pues me di cuenta que la Iglesia Adventista enseñaba esta doctrina, la de la ley moral y ley ceremonial, añadiendo decenas de cientos de versículos que ninguno claramente enseñaba tal enseñanza. Y cuando llegó el Nuevo Testamento, no lo vi por ninguna parte. Incluso los versículos que enseñaban para enseñar la ley moral, encontré que había también versículos, que había citas de leyes que supuestamente eran ceremoniales de la ley de Moisés. Y bueno, fue un golpe muy grande. Al principio fueron cosas que me di cuenta de que intenté empezar a buscar solución teológica a todos estos elementos, pero ciertos versículos no era posible encontrarla. Uno de ellos fue Colosenses 2:16, fue un versículo clave por el que dejé la Iglesia Adventista. Hermano, ¿y en total usted cuánto tiempo estuvo dentro de la Iglesia Adventista? En total estuve asistiendo de seguido, yo diría que unos 2 años, en verdad, porque como tuve ese balance en medio de 5 años, estuve 2 años. Pero bueno, fue la única fe que yo conocí antes de pasar a practicar la ley de Moisés. Ok. Bueno, ¿y actualmente se congrega o pertenece a alguna otra denominación? No pertenezco a ninguna denominación. No estoy en contra de las denominaciones. Una denominación es una denominación legal. Sí que estoy en contra de las confesiones religiosas. Okay. Quiero decir, yo entiendo, o sea, estoy a favor de que exista una asociación de creyentes que piensen bajo unos parámetros similares. Lo que yo no estoy a favor es que exista confesiones diferenciadas, en el sentido de esta es la confesión que es la verdadera y fuera de aquí ya no hay salvación. O hay salvación entre comillas, ¿no? Si conoces lo que nosotros enseñamos, ya si no lo acoges, ya no hay salvación. No, eso es lo que hacen la mayoría de denominaciones del cristianismo evangélico, y lo que están usurpando es el verdadero pueblo de Dios. Están
creando ellos su pueblo de Dios, su arca en la que fuera no hay salvación, cuando el único pueblo de Dios es Israel. Es Israel. Entonces, estoy en contra de eso. También es verdad que la mayoría de posturas de las raíces hebreas pues enseñan que la mayoría de gente es muy reaccionaria a cualquier tipo de asociación o de organización. También pasa en el campo evangélico. La gran mayoría de iglesias evangélicas en Estados Unidos, creadas a partir de 2000, también son no denominacionales, pero creo que tampoco no necesariamente es un camino tampoco adecuado. Lo que hay que ser es anticonfesional, pero no pasa nada por ser denominacional. Entonces, no pertenezco a ninguna denominación porque considero que ninguna enseña los planteamientos mínimos en los que yo creo, porque la mayoría de denominaciones de raíces hebreas viene de iglesias evangélicas dispersacionalistas a la que le dan un papel al Estado político de Israel y al pueblo judío que yo no le puedo dar. O sea, yo puedo entender que Judá son mis hermanos, que hay profecías que van sobre Judá, que hay un remanente en Judá que en los últimos días va a conocer al Mesías y se va a arrepentir, pero lo que yo no puedo aceptar es que el Estado político de Israel tenga algún carácter divino, igual que no puedo aceptar que los Estados Unidos, como enseñan el pueblo evangélico, están bajo el gobierno de Dios. Todas estas ideologías nacionalistas mayoritarias en el pueblo evangélico han contaminado el movimiento de la vuelta a la Torá y por lo tanto no puedo estar en ninguna de esas organizaciones. Hermano, ¿qué doctrinas específicamente son las que usted encontró opuestas en el momento en que estaba en el adventismo? ¿Qué fue lo que dijo usted? Esto es lo que no comulga conmigo, esto es lo que no puedo continuar creyendo. Específicamente, ¿qué encontró usted? En mi caso fue la ley. En mi caso fue descubrir la ley de Dios. Fue lo que de ninguna manera se podía conciliar con la ideología adventista. Bueno, aunque la iglesia adventista, ellos pues dicen que allí ellos guardan todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿a qué de pronto específicamente se hace referencia cuando usted dice que se encuentra con que hay una ley que hay que guardar, pero los adventistas dicen que guardan la ley? Específicamente, ¿a qué hace referencia? A ver, los adventistas enseñan que la ley de Dios es la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, y que todo lo demás que escribió Moisés no es ley moral, es la ley ceremonial. Ahora, empezamos con incoherencias desde el primer minuto porque es evidente para cualquier adventista que la alimentación permitida no está en los 10 mandamientos, está en la ley ceremonial, está en Levítico 11 y Deuteronomio 14, y la guardan, ¿no? Y ellos objetan como argumento que en Génesis 7, si no me equivoco, cuando a Noé se le pide que meta los animales en el arca, dice que coja 7 parejas de los puros y 2 de los impuros, ¿no? Entonces, como hay algo anterior, pues se puede seguir guardando, aunque sea ceremonial. ¿Qué pasa? Que realmente las fiestas también, si quieres buscar, hay elementos anteriores al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando le dice que creó la luna y las estrellas para estaciones para las estaciones, para los años, para el cumplimiento de los tiempos. La palabra utilizada ahí por estaciones en la Reina Valera es moadín, que son tiempos señalados, que es como cómo se le llama a las fiestas bíblicas. Las que dicen que son ceremoniales están abolidas. Entonces ya encuentras elementos, entonces esa parte ya se resquebraja por cualquier lado. Claro. Además, esto de la ley moral son los 10 mandamientos. Yo puedo pensar que el fundamento de mi fe son los 10 mandamientos, y lo son. Son los mandamientos principales que de alguna manera realmente engloban de cierta forma todos los demás. Claro, problema, los 10 mandamientos básicamente son un resumen de todo lo que es la ley de Moisés. Efectivamente. Específicamente, pues hay que aclarar, es que el adventismo no observa las fiestas solemnes, pero sí observa el Shabbat o el sábado, el séptimo día, cuando este día es la primera de las fiestas solemnes. Cuando leemos Levítico 23, el Señor da unas fiestas solemnes a su pueblo, y la primera de todas las fiestas solemnes es el Shabbat. O sea, que si se guarda el Shabbat, se deben guardar el resto de fiestas solemnes.
Sí, sí, efectivamente. Y luego tú puedes decir, yo no cometo adulterio, pero hay un capítulo de la ley de Moisés que te dice, ¿qué es cometer adulterio? Pues dice, pues si te casas con tu prima o con la mujer de tu padre, con no sé qué, un montón, con la vecina, tal, un montón de cosas, ¿no? Que aparecen allí. Te desarrolla qué es cometer adulterio. Entonces, en la iglesia adventista hay muchos casos en los que hay matrimonios que están divorciados que se vuelven a casar, cuando eso está prohibido. Un matrimonio divorciado no se puede volver a casar. Es adulterio, pero ellos no lo ven porque como no guardan el resto de leyes que están en la ley de Moisés, están incumpliendo los 10 mandamientos. Porque Hermano, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Hay algo pues que nosotros hemos entendido y es de pronto lo principal dentro de muchas cosas por las cuales nosotros, en el caso nuestro, salimos de la denominación adventista, y es la Trinidad. Hablemos brevemente sobre este tema. Acerca de deidad. ¿Usted qué entendió y si usted iba de acuerdo o no y el porqué de la Trinidad? Vale, sí. Siempre la Trinidad me resultó una doctrina que la aceptaba por falta de conocer algo mejor, porque me chirriaba, realmente me hacía daño pensar en que Dios, que para mí era lo más grande, no tenía ni principio ni fin, pueda ser algo similar a 3 personas, ¿no? Pero no tenía una explicación mejor. ¿Qué pasa? Que cuando yo conozco el significado de la palabra en arameo de la memra, de la sabiduría, me voy al texto que habla de la sabiduría, que dice que yo estaba con él desde el principio, y veo que esa sabiduría, esa palabra, no, hay un versículo que dice que por la palabra de Dios fueron creados, por fe entendemos que por la palabra de Dios fue creado, todo fue hecho de lo que no se veía. Entonces, esa palabra no es una persona, es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, luego cuando Cristo es la palabra encarnada y viene otro consolador, entendí que si la palabra no es una persona, ese otro consolador tampoco era necesario que fuese otra persona. Entonces, si tienen el mismo espíritu, como dice la Biblia, el Espíritu Santo es tanto espíritu del Padre como espíritu del Hijo, ese espíritu es la misma mente. El carácter de Dios estaba en Cristo. Entonces ya entendí, ¿no? Que si la palabra no era una segunda persona, el Espíritu Santo no era una tercera. Hermano, ¿usted cómo llega a esa conclusión o a ese entendimiento? De pronto usted veía videos por YouTube, no sé, o asistía a otra denominación, de pronto para que usted, o por el estudio de las escrituras. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Pues yo, lo primero, lo de la ley, fue solo, totalmente solo. Me di cuenta que cosas no encajaban y ahí fue cuando me salí del todo, ¿no? Pero es verdad que una vez corté mi lazo con la denominación, después vino el tema de quién es Dios, ¿no? Y que no era una trinidad, y también vino la teología de las dos casas. La teología de las dos casas sí que lo conocí gracias a que yo ya estaba investigando. Yo realmente, desde la primera vez que estuve en la iglesia adventista, yo había estado en un canal mesiánico. A mí me parecían unos locos, porque yo cogía, pero bueno, tenían argumentos y tal, y yo para los que me interesaban del sábado los cogía, y las demás locuras que decían, pues no, porque de alguna forma tenía la mente vendada. Pero cuando yo descubro estas verdades, pongo un mensaje muy emocional por ese grupo, y entonces me dice, no, y porque yo dije, no, el 90% tiene razón, pero es que hay un 10% que de ninguna manera se puede encajar por mucho que mueva el puzzle. Y entonces me dijo una persona, ya una vez te llega algo, dice, no vas a volver atrás. Y efectivamente, al final, después de una semana, acabé dejando de asistir a la iglesia adventista. Bueno, una pregunta. Sabemos que actualmente hay cientos de personas abandonando esta denominación. Hay muchas personas saliendo de la iglesia adventista del séptimo día. Quisiera preguntarle, según su perspectiva, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual tantas personas hoy en día están abandonando la iglesia adventista del séptimo día? Se refiere a los que mantienen la fe.
Se salen manteniendo la fe. A las personas que creen y que realmente son estudiosos de la palabra y llevan muchos años dentro de esa denominación y de un momento para otro deciden salir. ¿Por qué cree usted? Personas que realmente sí han estado con el conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que se salen principalmente por las incoherencias imposibles de interpretativas, las personas que estudian la Biblia, de encajar, por ejemplo, con los Colosenses 2:16, ¿no? Porque entonces, ¿qué puede pasar con esas personas? Hay dos caminos. Hay personas que solo por la deidad y demás, pues como la Iglesia Adventista cambió su posición respecto a la deidad, ellos no defendían lo que defienden ahora hasta 1930, Elena de White murió en 1915, y la postura anterior que habían tenido era de un Dios, digamos, mayor, el Padre, y un Dios que era Dios por ser de la misma naturaleza que el Padre, que era Dios porque heredaba también el nombre Jehová como el Padre, de alguna forma ese segundo Dios, pero que es Dios porque el Padre quiere que sea Dios. O sea, solo hay un Dios, pero en verdad hay dos dioses, ¿no? Pero bueno, es un poco por derecho, ¿no? Por derecho de herencia. Esa postura fue la original que tenía la Iglesia Adventista. Esa postura no es la que tiene actualmente la Iglesia Adventista. Entonces hay personas que se han salido por defender la postura original que defendió la Iglesia Adventista y no han conocido estas incoherencias doctrinales. Pero sí que creo que aunque esté este grupo, la gran mayoría de personas se van a las iglesias evangélicas o se van al movimiento que guarda la ley de Moisés, vamos a decir raíces hebreas. Y lo hacen por estos versículos, por estas incoherencias imposibles, se dan cuenta que no... Al final entendemos, hay un versículo que dice, a la ley y al testimonio, a la Torá y al testimonio de los profetas, quien no dijese conforme a esto no ha amanecido. Entonces, cuando tú te vas a la ley y te vas a los profetas y todas las veces que aparecen esos términos, por ejemplo, en el caso de Colosenses 2:16, es días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo, y te vas al Antiguo Testamento y siempre días de fiesta o Moadín se refiere a los sábados anuales. Las lunas nuevas se refiere a la observancia de cuando comienza el mes mensual, y los días de reposo a los días de reposo semanales. Y eso aparece en decenas, si no en cientos de versículos en el Antiguo Testamento. Entonces ahora nos quieren decir que no, que eso no es así, que los días de fiesta se refiere a los sábados anuales, la luna nueva se refiere a los sábados, a la observancia del comienzo del mes lunar, mensual, y que los días de reposo no, esos también son los sábados anuales, porque son los sábados ceremoniales. Y eso no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea, y eso es el motivo por el que la gente se va. ¿A dónde se va? O bien se va a guardarlo todo o a no guardar nada. O se van a la iglesia bautista evangélica de toda la vida o se van a guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque hay que reinterpretar eso porque eso no encaja de ninguna manera. Hermano, obviamente dentro del adventismo hay algo que es muy arraigado en el adventista y es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía, lo que ellos le llaman a los escritos de la hermana Elena White. Y nosotros en nuestro caso, pues al retirarnos, lo primero que nos preguntan las personas es ¿qué opinión tiene usted de Elena White ahora que se ha retirado del adventismo? Bueno, sí, seguimos creyendo. Sí. Nosotros, tenemos nuestra opinión, pero no la hemos de pronto hablado en nuestro canal, pero queremos preguntarle a usted qué opinión tiene acerca de los escritos de la hermana Elena White. A ver, yo sí que es cierto que algunos de los escritos de la hermana de Elena White son cuanto menos inspiradores. Vamos a decir, si no, no habría tanta gente que cree en ellos, ¿no? Pero también es cierto que no estamos hablando de un pastor o un teólogo del siglo XVIII que pueda tener escritos que para el conocimiento de su época puedan ser inspiradores, sino que estamos hablando de una mujer que decía que era profeta y que tenía confirmación doctrinal de lo que enseñaba, ¿vale? Y hay elementos que creo que no son posibles. Yo no me atrevería a decir, creo que ella se posicionó bien en muchos de los acontecimientos que se produjeron a lo largo de la historia de la Iglesia. En algunos de los acontecimientos, por ejemplo, ella también dice que todas las veces que Dios se comunicó
con la humanidad fue a través de Cristo. Ese Jehová era Cristo, porque como no podíamos hablar directamente con el Padre por el pecado, siempre lo hacíamos a través de Cristo. Y yo estoy muy de acuerdo con ello. O sea, de alguna forma tenemos que hablar con una forma limitada de sí mismo, de Dios, porque Dios quiere estar con su pueblo y quiere acercarse a nosotros, y eso es cierto, ¿no? Pero ellos, los adventistas originales, enseñaban que el Padre era una persona material, no había una totalidad de planteamiento, ¿no? Pero enseñaban que el Padre era una persona material, de alguna forma tenía un cuerpo glorificado, de alguna forma, y que el Hijo también tiene un cuerpo y un cuerpo glorificado de alguna forma. Entonces, cuando dicen que no podemos ver al Padre, se refiere a que no podemos ver los ojos del Padre, la boca del Padre, la nariz del Padre, las orejas del Padre. Y claro, además, cuando vino el tema de Kelo, ella dice, muchas veces dice, ¿no? Porque había gente que no pensaba exactamente esta forma materialista de ver, aunque era mayoritaria en la denominación. Entonces dice, evitar hablar de la conflictividad sobre la personalidad de Dios, porque es un misterio, tal, bla, bla. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa limitación filosófica no nos deja ver más allá, porque ella decía, no discutáis por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no discutamos por ahí? ¿Por qué salimos de los planteamientos que enseñaban respecto a la naturaleza de Dios la Iglesia Adventista? Entonces, no la puedo considerar profeta, porque hay muchas cosas que no encajan para decir que ella es profeta. Lo siento. Bueno, y quisiera que le contara a nuestra audiencia un poco más sobre un proyecto que usted tiene ahora, que es un nuevo canal de YouTube. ¿Qué temas se está tratando allí? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su interés respecto al contenido que está transmitiendo por este canal? Pues, en primer lugar, hay varios planteamientos que yo creo que son diferentes en mí. Uno es que no han profundizado en muchas cosas. ¿Y por qué no han profundizado en muchas cosas? Porque mucha gente que llega a raíces hebreas lo hace de una perspectiva un tanto, vamos a decir, sectaria. Entonces, quiero comparar, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo una serie sobre la deidad adventista original, porque creo que es muy importante que los adventistas conozcan esa verdad, porque si son adventistas y creen en Elena de White como profeta, es importante que conozcan lo que ella enseñaba, por lo menos, ¿no? Lo que ella enseñaba, y que la organización le ha mentido, con la esperanza de que una vez entiendan eso, puedan abrirse a otras cosas, a otros errores bíblicos. Pueden acabar como adventistas no denominacionales que creen en esa postura, vamos a decir, de la deidad del Padre y el Hijo, o pueden quizá ir más allá. Yo dejo la puerta abierta. Entonces, simplemente el despertar de Sion es como cuando sales de la Matrix, ¿no? En la película, ¿no? Entonces despiertas de alguna manera. Entonces yo quiero señalar errores de denominaciones y mentiras. En este caso estoy enseñando una doctrina que no es la mía, pero estoy demostrando, sacando a la luz una mentira que cuenta la organización, y que es que los pioneros, o una parte de los pioneros, fue trinitaria, que la Iglesia Adventista era trinitaria de finales de los 80, de 1980. Entonces, sacar a la luz la verdad hace que la conciencia pueda despertar. Y ese es mi objetivo. O sea, es decir, aunque usted está mencionando las creencias actuales de la Iglesia Adventista versus las creencias originales desde el tiempo de los pioneros, ¿no quiere decir esto que usted comparta ninguna de las dos posturas? ¿Es lo que nos está tratando? Efectivamente, yo solo lo estoy sacando a luz. ¿Por qué? Porque nadie lo conoce. Y posteriormente quiero hacer una serie de vídeos rebatiendo ciertos elementos que tiene la postura adventista que yo no comparto, ¿no? Quiero construir a partir de ahí. Pero también es verdad que a mí me parece muy positivo una postura de la Iglesia Adventista original. Y es que muchas veces nosotros los unicitarios vemos la unidad del Padre con el Hijo, la unidad del Padre con el Espíritu Santo, pero no vemos la unidad del Espíritu Santo con Cristo. Claro. Y es verdad que los adventistas tenían una teología desarrollada de la unidad del Espíritu Santo con Cristo, y yo no he encontrado otra denominación que lo haya enseñado. Y para mí es muy importante, oye, el Espíritu Santo, vale, es el aire, sí, es el aire, pero no es solo el aire, es la mente de Dios viviendo en mí, es Dios literalmente viviendo en mí, es Cristo viviendo en mí y transformándome en carne.
No es una energía, ¿cómo decirlo? No es una energía, una fuerza activa, impersonal. No, es Dios mismo viviendo en mí. Y eso lo desarrolló la Iglesia Adventista. Y creo que es algo de lo más bonito, de la teología más bonita que se puede decir, que hay que traerla a la luz y hay que enseñarla. Hermano, ¿qué mensaje usted le daría a las personas que están en todas las denominaciones cristianas en el mundo entero, llámese adventista, pentecostal, evangélico, católico? ¿Qué mensaje usted le puede dar a estas personas que están dentro de esas organizaciones? Y sabemos, obviamente, que hoy en día todas estas organizaciones cristianas dicen tener la verdad, pero si nosotros estudiamos más a profundidad las escrituras, nos vamos a dar cuenta que en realidad dentro de todo eso que dicen ser verdad, hay error, hay mentira. ¿Qué mensaje les da a ustedes, a las personas que están dentro de esas organizaciones? La historia es el lienzo de Dios. Y sobre todo, creo que no hay que dejar de lado los planteamientos de la Reforma, porque he conocido muchos, si no la mayoría, de personas que tienen fe hebrea que ya no se sienten herederos de la Reforma. Y no sentirse herederos de la Reforma a veces lleva a negar a la Escritura, a defender la salvación por obra o a defender barbaridades. Hay que tener en cuenta que lo que se ha defendido en el pasado es positivo. Sobre todo hay que mantener la Reforma radical, que fue la que enseñaba la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Entonces, hay que volver hacia atrás, hacia la época de los reformadores radicales que huyeron de Europa porque los propios luteranos y calvinistas lo estaban matando y se fueron a Estados Unidos. Hay que volver a ese planteamiento de esa visión no nacionalista, de esa visión de que el reino de Dios está en el cielo y ese reino de Dios Cristo lo impondrá sobre la tierra. Y lo que enseña el Nuevo Testamento es la restauración de Israel. Primera carta de Pedro, versículo 1, dice que son los expatriados de la dispersión. Primera de Santiago 1 dice a las 12 tribus que están en la dispersión. En Apocalipsis, la verdadera mujer, la que no es una ramera, tiene una corona de 12 estrellas. Los apóstoles, dice el Nuevo Testamento, que juzgan a las 12 tribus de Israel. La verdadera mujer es la que tiene la corona de 12 estrellas, que simbolizan a las 12 tribus de Israel. Y la otra es una ramera, que su nombre es un misterio, solo el Espíritu Santo te lo puede mostrar, que si estás en un sitio en el que te dicen que el pueblo de Dios no es Israel, y es el Israel que Cristo impondrá, la promesa que se dio a Abraham, original, que nunca se ha establecido, que vendrá en la segunda venida, no lo pondrá ningún gobierno humano. Por eso es muy importante, para no irse a defender posturas nacionalistas, sionistas o defender a Estados Unidos o a países o intereses políticos, defender los principios de la Reforma radical. Y es igual de importante conocer la verdad acerca de Israel. Claro que sí. Pues hermano, la verdad, le queremos dar muchas gracias por este tiempo, por este espacio y queremos que dé unos comentarios finales y una breve despedida para que las personas pues como que terminen de redondear la idea de qué es lo que usted quiere pues transmitir. Yo lo que quiero transmitir es los valores, lo que era Cristo, ¿no? Que al final era un agitador y un reformador. Él no vino a crear ninguna religión, sí. Él vino a agitar y a enseñar. Pero es que también esto lo hizo Lutero. Y esto también lo hizo mi hermano, espero verlo en el Nuevo Mundo, Miguel Servet, que murió a manos de Calvino. Pero él quería reformar, ¿no? Tiene un libro que se llama Restitución al cristianismo primitivo. Y yo tengo esos valores de reforma, no de ruptura histórica, sino de reforma. Yo no quiero romper con la reforma protestante, ni quiero romper con la fe histórica bíblica, con la fe hebrea. Y se han enseñado rupturas cuando solo hay un reino de Dios. Y ese reino de Dios lo pondrá Cristo. Y ese reino de Dios es la restauración del reino de Israel predicha en toda la Biblia. Ley, profetas escritos y el Nuevo Testamento. Así es. Así es, hermano. Finalmente, yo creo que lo que debemos, a lo que debemos llegar todos nosotros, los que estamos saliendo de las diferentes denominaciones cristianas,
Es al llamado del profeta Jeremías, en Jeremías 16:16, es volver a las sendas antiguas, volver a la manera en que los apóstoles y los discípulos estaban viviendo su vida después de la ascensión de Cristo a los cielos, y es tener sus congregaciones en casas. Entonces, cada uno de nosotros debemos empezar a estudiar las escrituras por nosotros mismos para descubrir esos errores y ser fiel a lo que vamos creyendo paso a paso de ellas. Amén. Hermano, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Nos alegra pues haberlo conocido ya desde hace varios meses atrás, que tenemos un contacto ahí por redes sociales, porque usted está desde España y nosotros aquí en Colombia. Entonces, gracias, hermano, por haber compartido su experiencia personal en cuanto al paso por algunas denominaciones entre el catolicismo, el adventismo, y ahora su vida ya dentro del estudio personal de las escrituras y con su nuevo canal, El Despertar de Sion, Raíces Hebreas. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros también por este tiempo que hemos pasado juntos.